Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Les saluda Natalie Saras Guaitero. El granero del mundo, así se le conoce a la zona del Mar Negro que se destaca por la producción de cereales como trigo, cebada y centeno, de los cuales se alimenta gran parte de la población global. La actual guerra entre Rusia y Ucrania pone en jaque la producción y exportación de productos que pudieran afectar desde el consumo doméstico hasta las grandes cadenas productivas que dependen de la mayoría de las economías mundiales. Pero, ¿cuáles son estas áreas que en este momento están en riesgo? Vamos a ver algunos datos. Escasez de trigo y otros cereales, dificultad en la compra y producción de fertilizantes, aumento de los precios de los alimentos, combustibles en alza y pronósticos de un gran desabastecimiento de productos de consumo masivo son algunas de las consecuencias que ya comenzamos a notar tras más de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, esto no solo se debe a las sanciones de Occidente contra el gas y el petróleo ruso, también influyen las interrupciones en el suministro de granos y metales. Pero, ¿cuáles son las exportaciones que peligran debido a la guerra? Veamos. La economía rusa subsiste en gran medida gracias a las exportaciones de petróleo y gas. Rusia es el tercer país en la lista de países exportadores de crudo luego de Estados Unidos y Arabia Saudita y además es uno de los mayores exportadores de gas. La prohibición por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido de prohibir la importación de energéticos rusos ha golpeado de tal manera el mercado petrolero mundial que enfrenta su mayor descalabro desde 1970 y expertos afirman que es probable que haya pocas alternativas para reemplazar los aproximadamente 5 millones de barriles por día que Rusia aporta. Aquí se presenta una de las consecuencias más preocupantes. Rusia y Ucrania son conocidos como el granero de Europa, representando el 29% de las exportaciones globales de trigo, el 19% de las exportaciones de maíz y el 60% de la producción de aceite de girasol, según la firma JP Morgan. Rusia es el primer país productor de trigo y Ucrania el número 5, de acuerdo con Statista. Ante el corte de las exportaciones, los países importadores como Turquía, Egipto y China deberán encontrar formas de suplir las carencias. ¿Cómo impacta a América Latina? Pues Moscú y Kiev compraban casi la cuarta parte de las bananas de Ecuador. Brasil era el principal receptor de fertilizantes y otros productos agrícolas y México es el primer cliente del acero ruso. A cambio, Brasil envía soya, carne, tabaco y café. México exporta autos, computadoras, cervezas y tequila. Y Ecuador le vende a Rusia bananas, flores y camarones. Rusia es uno de los mayores proveedores de metales del mundo y su deficiencia afectará la producción de varios productos, desde latas de aluminio hasta cables de cobre y componentes para automóviles. Además, según Business Insider, es el cuarto exportador de aluminio y uno de los 5 principales productores mundiales de acero, níquel, paladio y cobre. Ucrania, a su vez, tiene una participación importante en la exportación de paladio y platino, metales de gran relevancia en la industria automotriz. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, las interrupciones en el suministro de Rusia y Ucrania, sobre todo lo que respecta a las exportaciones de cereales, erosionarán la seguridad alimentaria de millones de personas. Bien, para analizar las consecuencias de la guerra en los sistemas comerciales del mundo y su impacto en los pronósticos de hambruna que ya han indicado organismos internacionales en economías que ya estaban golpeadas por la pandemia, me acompañan el día de hoy el señor Lloyd Day, quien es subdirector del IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Jessica Morales, periodista experta en temas de economía y finanzas, está también Albany Granado, magíster en economía aplicada de la Universidad Católica Andrés Bello, y el doctor en ciencias sociales Luis Angarita, quien es internacionalista con máster en economía internacional.
Continuamos en Foro de la Voz de América analizando hoy el impacto de la guerra en el comercio mundial. Estamos con la participación de Lloyd Day, quien es el subdirector del IICA. También está Jessica Morales, periodista experta en temas de economía y finanzas, Albany Granado, magíster en economía aplicada, y el doctor Luis Angarita, internacionalista. Pero, ¿cuál es el panorama inmediato que se vislumbra ahora mismo en las economías del mundo tras un poco más de un mes del conflicto entre Rusia y Ucrania? Doctor Angarita, comienzo con usted. Bueno, creo que uno de los contextos que debemos analizar es que ya la economía internacional se venía preparando para un escenario de inflación. Recordemos que estamos haciendo un esfuerzo para reactivar la economía mundial. Hemos visto grandes aportes financieros a nivel nacional, en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también el apoyo del Fondo Monetario Internacional con un aporte de 650.000 millones de dólares, lo que hacía prever para todo el 2022 un escenario de inflación. Ahora, esta guerra lo que hace es acelerar y profundizar los efectos de esta inflación. Y lo vemos ya en cifras generales, no solo para los productos cereales, aceites, también lo vemos en la alimentación en general, los commodities en general y por supuesto el impacto en las energías que va a afectar a todo el mundo. Es que de hecho también, como usted lo señalaba, doctor Angarita, ya las economías estaban golpeadas por la pandemia. Jessica, ¿cómo ves tú esta situación justamente en estas economías que, como dije anteriormente, los niveles productivos ya estaban golpeados por la pandemia de por sí? Sí, Natalie, el incremento se desafía en este momento y tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, porque la economía mundial, tomando en cuenta sus diferencias, las diferencias de cada uno de los países, de cada una de las regiones, ya venía de un 2021 en el que había tenido un rebote, algunas de estas, otras empezaban a reactivarse. Para 2022 se esperaba un asentamiento de esta reactivación, con el desafío siempre de controlar la inflación, pero esta situación que se presenta entre Rusia y Ucrania ya está afectando los mercados internacionales sin lugar a dudas. Estamos viendo este incremento en el precio de los alimentos, este incremento adicional en el precio del combustible. Hay que tomar ahora en cuenta estas recientes medidas que está adoptando los Estados Unidos, por ejemplo, colocar en el mercado parte de la reserva estratégica, también esta respuesta que está dando la OPEP Plus en cuanto a incrementar levemente su producción. Esto va a tener un impacto sin duda en el precio del combustible y esto sube en el precio del transporte de los alimentos y en el precio en que los productos y servicios llegan al consumidor final. Definitivamente es un desafío adicional porque al tener presión la inflación, claro, la economía corre riesgo de tener un crecimiento más lento del que se esperaba. De hecho, ya el Fondo Monetario Internacional ha revisado hacia la baja las previsiones que ofrecía en octubre del año pasado. De 3% la ha llevado a la región a un poco más de 2%. Es decir, claro, todo está en desarrollo y hay que esperar el resultado de cada una de estas medidas que se están adoptando. Es que de hecho ya también organismos internacionales estaban pronosticando, debido a la pandemia, hambruna en el mundo o inseguridad alimentaria. Señor Jay, ¿cómo ve usted esta proyección ahora con este escenario de la guerra? Bueno, es peor, obviamente, y estamos muy nerviosos en IICA y en otras organizaciones internacionales. Pero también con cualquier crisis, los productores y los sistemas son muy resilientes. Entonces hay oportunidades ahora para producir más en las Américas, para tener la alimentación del mundo. Y tener oportunidades de exportar de la productividad de esta tierra hacia el resto del mundo, y los cadenas de suministro van a ajustar donde está oferta y demanda, ¿no? Vamos a ver precios más altos en todo el mundo por el momento, pero con todo, cuando los precios son altos, los productores van a producir más. El problema grande en todo eso es la falta
de fertilizantes y que claro, Rusia y Ucrania son muy importantes proveedores de esos insumos. Y que de hecho también vamos a ajustar a todo eso. Y además que también América Latina consume justamente, sobre todo Brasil, este tipo de productos. Lo cierto es que ya los efectos se comenzaron a sentir en los precios de productos como el pan, por ejemplo, que es prácticamente esencial en las mesas de todo el mundo. La mayoría de los tipos de pan se hacen con harina de trigo, pero en América Latina, a excepción de Argentina, no tiene grandes productores de trigo. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, en Bolivia en este momento? Veamos a Fabiola Chambi. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el 2021 se importó 1.500 millones de dólares en diésel y 620 millones en gasolina. Por otro lado, preocupa también la harina de trigo. Comerciantes han denunciado en los mercados populares el incremento del precio, pero el gobierno aseguró que garantizará el abastecimiento para mantener estable el precio de este producto básico de la canasta familiar. Bolivia produce el 30% de trigo para el consumo, pero se teme que al menos habrá un déficit de 230.000 toneladas. Justamente Argentina es el primer país productor de trigo en la región y acaba de imponer una prohibición de exportación precisamente para no afectar el mercado interno. Albany, ¿es la política de prohibiciones la más acertada en este momento? Creo que en este momento los países están fijándose en proveer los alimentos necesarios para la nación. Ya Rusia incluso impuso restricciones de exportaciones de fertilizantes para los países no amigables. Está China también, que ha impuesto ciertas restricciones de exportaciones de alimentos. Entonces, realmente decir si es acertado o no, pues obviamente tiene sus conflictos geopolíticos, sus conflictos internos y domésticos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Seguimos con nuestros invitados, Lloyd Day, Jessica Morales, Albany Granado y Luis Angarita. Señor Day, justamente antes de la pausa estábamos preguntándonos un poco sobre la relación entre los procesos de producción de alimentos y el mercado energético. ¿Cuál es la realidad actual de los mercados de gas y petróleo, en su opinión? Bueno, son muy alineados. Por ejemplo, el gas es uno de los insumos más importantes para fertilizantes, entonces el precio de eso va a subir. Y cuando por eso y la escasez de oferta en fertilizante va a afectar la producción de muchos productos y eso va a aumentar el precio en todos esos tipos de alimentos básicos. Ahora, ¿qué perspectivas hay en este momento, por ejemplo, Albany, para los precios del petróleo este año y cómo esto afectaría a las economías de América Latina? Bueno, la perspectiva principal es un aumento en el precio de los petróleos en el corto plazo, que es lo que ya estamos observando. Otra de las consecuencias es la aceleración de la inflación producto del aumento en el precio de los combustibles y de los alimentos. Hay que tomar en cuenta que en América Latina ya después del COVID, la recuperación y todo el impacto que tuvo para la política fiscal y la política monetaria, que tuvieron que ser acomodaticias, los gobiernos en Latinoamérica aplicaron importantes paquetes fiscales de estímulo con subsidios a sectores vulnerables. Venimos de tenemos ahorita en América Latina y en general en todo el mundo un espacio de política fiscal bastante limitado como para atender a las poblaciones vulnerables. Recordemos que el impacto de todo esto del aumento en el precio de los combustibles y alimentos depende de la heterogeneidad de los países. Si eres un importador neto de combustibles, obviamente eso va a limitar un poco tus finanzas públicas. Si eres un país pobre donde alrededor del 90% o 80% de la población destina sus ingresos a la compra de alimentos, esto va a tener un impacto importante en las poblaciones vulnerables. Entonces es bastante complicado, sobre todo quizás para los países del Medio Oriente y del norte de África ahorita atender esta situación. Son, creo que, entre los más vulnerables y afectados con estos shocks que está produciendo la guerra en Ucrania. Sí, también de hecho, el tema... Sí, continúa. Adelante, sí.
Bueno, aparte de todo eso, también está el impacto que está teniendo la guerra en la crisis de refugiados ucranianos en todos los países cercanos a Ucrania, Polonia y todo eso. Claro. Es un impacto económico importante para esas naciones y en general para el mundo. Ahora, justamente en el mismo tema, doctora Angarita, recientemente hubo un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela y según la Casa Blanca era para hablar justamente de la seguridad energética a nivel mundial. ¿Qué papel juega Venezuela aquí? ¿Cómo ve usted el papel y el rol que Venezuela puede jugar en este momento, en este escenario, tomando en cuenta incluso las relaciones del gobierno venezolano y el gobierno ruso? Bueno, aquí hay dos posiciones. Una es que en el corto plazo Venezuela no tiene la capacidad de inyectar volúmenes importantes al mercado petrolero. Por lo tanto, pareciera que este acercamiento da muestras de la visión de largo plazo que tiene la seguridad energética mundial para Estados Unidos. Más o menos calculamos que si salen aproximadamente 5 millones de barriles de petróleo por efectos de la guerra y efectos del bloqueo a Rusia, como dice el reporte, ahí implicaría buscar en los productores de petróleo cuáles son los que pueden sustituir eso. Por lo menos en la región latinoamericana, México, Ecuador, Colombia, Brasil, tienen poca elasticidad para inyectar grandes volúmenes. Y en el caso de Venezuela tiene una industria que ha caído muchísimo, de tener niveles por encima de 3 millones de barriles de petróleo diario a un piso de solo el 10%, ha venido mostrando un incremento paulatino, y si se da un acercamiento con licencias para operar actividades petroleras, las expectativas es que a mediano plazo, 2022-2023, Venezuela pueda llegar a aumentar 1 millón más de barriles de petróleo. Por lo tanto, habría que buscar a otros países petroleros en Oriente Medio, como Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que pudiesen inyectar mayor volumen. Claro, pero eso no sería inmediato, como dice usted. De todas maneras, ya los efectos se están sintiendo en economías como, por ejemplo, la de Ecuador, que era gran exportador de algunos productos hacia Rusia y Ucrania. Vamos a ver el reporte de Néstor Aguilera. Una reciente evaluación del Comité Empresarial Ecuatoriano señala que más de 1 millar de empresas locales se han visto afectadas, entre las que destacan con un alto porcentaje las exportadoras de flores, que abastecían los mercados de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, entre otros países. Otro de los sectores sensibles es el de los exportadores de bananas, que es el tercer producto ecuatoriano más vendido a otros mercados después del petróleo y el camarón. Jessica, ¿cómo ves el panorama de las economías latinoamericanas? El panorama de las economías latinoamericanas depende de la posición de productor, exportador o importador que tenga cada economía. Es decir, estas economías que tienen una economía que depende, valga la redundancia, de exportación de petróleo, de exportación de productos primarios, se van a ver beneficiadas en la medida en que el precio de estos productos suba, porque van a tener mayor ingreso, pero van a tener un problema adicional, que es la inflación, que este incremento de los commodities y de la gasolina, del crudo a nivel mundial, va a tener en sus propias economías, en la presión y en la inflación de sus propias economías. Y la inflación prácticamente... Ciertamente, los importadores pues van a pagar este mayor precio de estos productos mundiales. Es decir, dependiendo del rol que ocupan de exportador e importador, van a tener un efecto distinto. Ya en la parte final de foro me gustaría que dejáramos algunas conclusiones, pero primero me voy a Bogotá, Colombia. ¿Cómo está la situación allí? Nuestro corresponsal Jair Díaz nos los cuenta.
La falta de exportación de productos cárnicos hacia Rusia ya causa desespero entre los productores, y es que Colombia era el mayor proveedor del gigante europeo, pero la guerra en Ucrania también ha golpeado el sector agrícola, sobre todo por la imposibilidad de adquirir fertilizantes como la urea, la cual proviene de Rusia en un 29% y de Ucrania en un 13%, lo que ha hecho que se presente un aumento en Colombia de los precios de ciertos alimentos como el maíz, la papa, el arroz y las hortalizas. Commodities y productos agrícolas han subido de precio, esto como consecuencia de la guerra. También implica mayores ingresos para países productores de América Latina, pero al mismo tiempo es un combustible para la inflación, lo que impacta directamente el consumo. ¿Cuál es la conclusión de esta ecuación en los países de América Latina, doctor Angarita? Creo que el aprendizaje de toda esta crisis, ya continuada con la crisis de la pandemia, más la crisis de la guerra, es que los países deben revisar sus cadenas globales de valor. Es decir, cómo reducir estos espacios. Hay un aumento importante en el flete, en el costo, hay escasez de contenedores y obliga a que nos acerquemos como mercado. Es decir, no solo destinar a Europa y al sudeste asiático producciones, sino también tratar de buscar complementariedad para América Latina. Brevemente, Jessica, tus conclusiones en cuestión de crecimiento económico e inflación para América Latina este año. Sí, yo coincido con el doctor Angarita. Yo creo que es una oportunidad para los países de la región para acercarse, hacer que este comercio sea mucho más dinámico en la propia región, para ahorrar costos y adelantarse a situaciones como la crisis que está provocando en este momento la invasión de Rusia a Ucrania, y además de esto la pandemia, que no hay que olvidar, todavía el escenario sanitario está aquí y va a seguir incidiendo en la economía. Sí. Albani, ¿qué pudiera esperarse de los bancos centrales de la región ante el comportamiento precisamente de la inflación y las diversas variables macroeconómicas? Bien, Albani no la tenemos en este momento, pero bueno, Jessica, creo me podrías responder también tú esta pregunta. ¿Cuáles creen que pudieran ser los pasos que darían los bancos centrales? Los bancos centrales, Natalie, ya tienen meses atentos al desempeño de los precios. Este incremento de los precios ha llevado a muchos a considerar medidas como ajustes en las tasas de interés. Este tipo de medidas van a seguir en evaluación y se adoptarán en función del impacto del escenario global en los precios de cada uno de estos países. Señor Dey, ya para finalizar, la siembra de semillas, usted dijo que había una oportunidad en América Latina con los países productores, pero el estado de la tierra ya estaba en condiciones preocupantes antes de la guerra con la pandemia y el cambio climático. ¿De qué manera se puede contrarrestar las deficiencias de ciertos cultivos? Bueno, yo creo que los productores y los gobiernos están trabajando muy fuerte en esa área para tener unas políticas públicas que pueden mejorar el suelo, el agua, todas las cosas ambientales, y no debemos aflojar en eso, debemos seguir continuando en esas políticas públicas, pero debemos ser muy realistas también, que necesitamos producir más, necesitamos producir de una manera sostenible. Como los otros panelistas hablaron, esta es una oportunidad para un regionalismo más fuerte en América Latina, América Latina con los Estados Unidos y con Europa. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por su preferencia. Llegamos al final de Foro. Será hasta la próxima semana. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.